Padre, te ruego que bendigas este tiempo y antes de rogar tu bendición y tu ayuda, quiero agradecerte por el hecho de habernos traído con bien a cada uno de nosotros, a pesar de algunos impedimentos, situaciones en cuanto al tráfico, para que pudiésemos llegar a tiempo. Te agradecemos porque ya estamos aquí, hemos participado, escuchando las peticiones, acciones de gracias, cantando también. Ahora te ruego, Señor amado, para que abras nuevamente nuestras vidas, nuestro intelecto y nuestros corazones, de manera que podamos tener la facilidad de ser audibles a tu voz y a tu llamado, y que nos ayudes a reforzar este tema en cada uno de nosotros, comenzando con quien está orando. Te pido que nos des discernimiento espiritual necesario para poderlo desarrollar, poderlo aplicar en nuestras propias vidas, en todas las áreas posibles y necesarias, Señor, en nuestra propia vida. Te lo ruego que bendigas pues este tiempo en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Dijo el escritor de Hebreos que a los hermanos a los cuales les escribió esta carta, que estaba sorprendido en alguna medida porque le dice: hermanos, yo esperaba que ustedes, su vida espiritual ya fuese de otro nivel, como es un término muy común ahora, ¿verdad? En muchos de los jóvenes. Ya debiera de estar en otro nivel. Pero, dice, estoy sorprendido porque no han avanzado mucho en su vida espiritual. Debiendo ser ya maestros, les dijo, dice, me sorprende que pues tenga que volver a hablarles los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Los primeros rudimentos, la palabra rudimento habla o tiene la idea del ABC, es decir, las primeras enseñanzas en cuanto al alfabeto, por así decirlo, ¿verdad? Cuando uno aprende a leer o a escribir, bueno, lo elemental son las vocales, ¿no? A, E, I, O, U. A eso se está refiriendo el escritor de Hebreos cuando dijo los primeros rudimentos, ir a lo elemental, a lo básico, a lo fundamental. Otra vez dice nuevamente los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Ya los hermanos, quizás podemos conjeturar, habían olvidado orar por la comida, por ejemplo, lo básico. Habían olvidado decir Dios te bendiga cuando se miraban o cuando se despedían, lo elemental, ¿verdad? Una hermana hace tiempo nos decía, había entrado de lleno y abrazado el evangelio y había ido a la misión por mucho tiempo. De repente se encontró de que tenía que trabajar en lo secular ella, porque el marido se enfermó, y entonces tuvo que entrar a su trabajo, y con el paso del tiempo obviamente el trabajo la absorbió, dejó de ir a la iglesia y dejó de hablar como cristiana. Un día la encontramos porque mi esposa y yo íbamos por sus niñas para llevarlas a los cultos, y siempre la animamos, pero ella decía, es que vengo cansada, no puedo, voy a ir a trabajar. Y un día que la encontramos, después de muchos meses que le insistimos y después ya no quiso ir a la iglesia, un día la encontramos y nos dijo, pastor, dice, estoy sorprendida porque ya mis mismos compañeros, dice, me dicen, ¿qué te pasó si antes eras cristiana? Antes cuando llegabas a trabajar nos orabas, dice, y nos decías, Dios te bendiga, cuando te despedías, dice, ahora no nos dices nada de eso. Dice, ya te olvidaste de tu Dios. Podemos olvidarnos de Dios y del verdadero cristianismo, mas no Dios olvidarse de nosotros. Así que pareciera ser que los hermanos a los cuales el escritor de Hebreos les escribió, estos hermanos judíos, pues pareciera ser que habían olvidado lo elemental, lo básico en la vida cristiana, y el hermano los anima, más que reprender, los anima y les dice, hermanos, pues vamos a crecer, pero pues quiero decirles que el alimento sólido no es para ustedes que se han quedado atrasados en su fe, rezagados. Quiero decir, es para aquellos que han alcanzado madurez. Aquellos hermanos, dice que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Algo que no debe de faltar, hermanos y muchachos, en la vida cristiana, es que tenemos que aprender a discernir entre lo bueno y lo malo. El discernimiento espiritual es un término, la palabra discernimiento que utilizó el escritor de Hebreos, es una palabra que significa literalmente en su idioma original separar completamente o retirarse de u oponerse. Pablo utilizó un término muy parecido, por ejemplo, en Filipenses capítulo 1, versículo 9, Filipenses 1:9,
Y Pablo escribió lo siguiente, Filipenses capítulo 1, versículo 9, dice, y esto pido en oración, dijo el apóstol, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en conocimiento, versículo 10, para que aprobéis lo mejor, para que puedan aprobar lo mejor. La palabra que utilizó Pablo es el término aprobar, que significa percepción. La palabra percepción significa comprender o sencillamente conocer algo. Así que lo que nos está hablando la palabra de Dios acerca del discernimiento, hermanos, es que tenemos que aprender a separar completamente y retirarnos de lo que no nos conviene. Hay versículos, hay principios bíblicos que nos hablan de que debemos de, como dice el versículo ese donde dice que tenemos que, no dice aprender, pero es discernir, no tampoco lo bueno, pero y retener lo malo. Se me fue. Examinadlo todo, dice, y cuando lo hayas evaluado o examinado, no dice experimentado, ¿se da cuenta? Son dos conceptos distintos. Se refiere de examinar, a evaluar, a analizar, a comprender la situación, y una vez que te des cuenta, entonces sepárate de lo malo y retén lo bueno. Ahí entonces se está aplicando, se debería de aplicar el discernimiento. En este caso, el discernimiento espiritual. Se define la palabra discernimiento, el diccionario de la lengua española, lo define como distinguir algo de otra cosa, sencillamente el discernimiento, pero señalando la diferencia que hay entre ambas. Discernimiento. Podemos decir entonces, hermanos y muchachos, que el discernimiento espiritual, si le añadimos este adjetivo, es la capacidad que da Dios o dada por el Espíritu de Dios de poder evaluar y de poder distinguir situaciones, actitudes y o personas mediante el conocimiento de las Escrituras, con una finalidad, y esa finalidad es la de actuar en consecuencia. Si volvemos nuestra mirada a Filipenses 1, 9 y 10, Pablo, voy a leerlos nuevamente, Pablo les dice a los hermanos de Filipos, y esto pido en oración a Dios, dice, por ustedes, que vuestro amor pueda abundar aún más y más en toda ciencia y en todo conocimiento, versículo 10, para que una vez que abunden en amor, puedan aprobar lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Ahí hay una acción y una reacción. La acción, dice el apóstol Pablo, es que tengan conocimiento y ciencia para que puedan aprobar lo mejor, es decir, para distinguir entre algo y otra cosa, entre una cosa y otra cosa. No me gusta usar los términos cosa, ¿verdad? Pero porque me da cosa. entre algo y alguien, ¿verdad? Alguna situación, algún acontecimiento o alguna persona, dice, para que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Jesucristo. La reacción, santidad, irreprochabilidad, ¿en base a qué? Es el resultado del discernimiento, de poder distinguir, de tener esa capacidad de poder distinguir una cosa de otra. ¿Okay? Así que conocer la palabra de Dios, muchachos y hermanos, nos va a ayudar a ser capaces de hacer diferencia entre lo que es de Dios y de lo que no lo es, de lo que es bueno y de lo que es malo, de lo que es correcto y de lo que es incorrecto, de lo que es genuino y de lo que es fingido. ¿Se acuerdan que Pablo le escribió al hermano Timoteo, si mal no recuerdo, y halagó, iba a decir, pero no es la palabra correcta, halagó la fe que había en él y en su madre y en su abuela, dice la fe no fingida. Quiere decir que hay una fe fingida, aparente, ¿verdad? Que puede aparentar algo, se puede aparentar ser cristiano y no serlo. Se puede aparentar ser una buena persona sin serlo. Se puede aparentar ser justo sin serlo. De hecho, no somos justos, la Biblia dice, porque no hay justo ni aun uno, pero en Cristo somos declarados justos aún sin serlo, por la sangre y por la obra del Señor Jesucristo en favor nuestro, ¿verdad? Así que el discernimiento espiritual, hermanos, es necesario para poder vivir una vida que agrade al Señor y por ende glorifique a nuestro Señor.
Vamos a entrar de lleno al estudio bíblico, más que predicación, al estudio bíblico acerca del discernimiento espiritual. Quise primero definir y tratar de explicar lo que es, para poder entender bien el desarrollo de los demás puntos. Definir el discernimiento espiritual. ¿Sí se va entendiendo, verdad? Okay. Número 2, vamos a ver la necesidad, porque es necesario, hermanos, que aprendamos a desarrollar el discernimiento espiritual. Número 1, les voy a presentar varias razones por las cuales, bíblicas por supuesto, por las cuales Dios nos exhorta y nos anima, más que exhortarnos, nos anima a que desarrollemos discernimiento espiritual. Número 1, si me acompañan a Romanos capítulo 7, Romanos 7:14, la palabra de Dios nos da la clave en este versículo, Romanos 7:14, acerca de por qué es necesario que tenemos que aprender a desarrollar el discernimiento espiritual. Y aclaro, hay que añadirle espiritual, porque una persona que no conoce a Cristo puede tener discernimiento, puede tener esa capacidad de distinción, pero no tendrá el alcance que un hijo de Dios tiene por poseer el creyente al Espíritu de Dios y tener el conocimiento de las Escrituras dentro de nuestra mente y de nuestro corazón, de manera que podemos distinguir ya entre lo santo y lo profano, y no nada más entre lo bueno y lo malo. ¿Sí me doy a entender? Porque ya tenemos conciencia de lo que agrada a Dios y de lo que le desagrada a Dios. Una persona que vive sin Cristo no tiene el Espíritu Santo, entonces el Espíritu de Dios no le hace distinguir entre alguna cosa y otra en el sentido espiritual. Para una persona que no conoce a Cristo, se le hace muy común, puede hacérsele muy, muy natural, por ejemplo, ofrecerle a Dios un canto que lo compuso un inconverso y que dice, pues no pasa nada, habla de un buen amigo y se le voy a cantar a Dios cuando se le está hablando al compañero de trabajo, o a la novia o a la esposa. Porque no hay discernimiento espiritual. Pero una vez convertidos a Cristo, el Espíritu de Dios viene a nosotros y entonces nos ayuda a poder distinguir entre estos aspectos. Ahora, porque es necesario, hermanos y muchachos, que aprendamos a distinguir, a discernir espiritualmente las situaciones. Número 1, porque por la carnalidad que nos domina. Somos carnales. Y el hecho de decir carnales no es que nos gusta la carne, es decir, no porque somos carnívoros, ¿verdad? En ese sentido, sino porque tenemos una humanidad. Si me permite explicar el término carnalidad, es una humanidad que nos domina. Y esta humanidad es pecaminosa, es impía. Está dominada por el pecado, por nuestra naturaleza humana que traemos, como se dice coloquialmente o comúnmente, el pecado original. Romanos capítulo 7, versículo 14 dice en la Biblia así, Romanos 7:14. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, dijo el apóstol Pablo a los hermanos romanos, dice, pero yo soy carnal. Es cierto que la ley de Dios que se promulgó en el Antiguo Testamento es buena, dice, es buena, agradable y es santa y tiene mucho alcance, les dijo el apóstol Pablo a los hermanos, pero y entra en un nivel espiritual. Hay principios elementales que no caducan y están en la ley de Dios, en la Torá, en el Antiguo Testamento. La ley es espiritual, la ley de Dios, podemos decir en sentido general, la palabra de Dios, podemos aplicarlo de esa manera, es espiritual, es buena para nuestro crecimiento de manera espiritual, dice Pablo, pero a veces yo tengo problemas con aprender y aplicar los principios bíblicos, pues soy carnal. La ley es espiritual, pero yo soy carnal, estoy vendido al pecado, dijo el apóstol Pablo. Así que si Pablo reconoció, hermanos, que era carnal, Pablo era carnal. Imagínense nosotros, ¿verdad? Pablo decía, yo soy carnal, vendido al pecado. El nivel, vuelvo a repetir el término, voy a usar el término, la posición que Pablo tenía, y él se consideraba carnal, imagínense nosotros, hermanos. Ahora, nosotros tenemos una gran ventaja que Pablo no tenía. Pablo estuvo viviendo Pablo estaba viviendo en la misma era de la gracia o de la iglesia, pero todavía no tenía toda la palabra de Dios completa, escrita.
toda la revelación de Dios. Nosotros ya la tenemos, toda la Biblia. Pablo no andaba cargando con todos los rollos ahí en una valija, en una mochila, ¿verdad? Cada vez que llegaba a alguna iglesia o alguna sinagoga, que era la costumbre de Pablo llegar. Él predicaba el mensaje que el Espíritu de Dios le daba, y cuando llegaba a la sinagoga, seguramente el ministro de la sinagoga le concedía un rollo del Antiguo Testamento, quizás de los Salmos, quizás de la Torá, o quizás de los Proverbios, no lo sé, o de los profetas, y él predicaba y enseñaba, y a través del Antiguo Testamento presentaba el mensaje de salvación a los judíos. Muchos eran salvos, muchos no le creían, algunos lo corrían, otros se enojaban y lo perseguían para matarlo. Pero Pablo, al punto que voy, hermanos, es que él sabía que era humano, obviamente, y era carnal. Y porque somos carnales, es decir, porque nuestras pasiones y nuestros deseos carnales nos dominan día a día, de manera que tenemos una lucha interna, cada cristiano, entre bien y el mal. Es decir, hago lo bueno o hago lo malo, prevalece el mal porque somos carnales en muchas de las ocasiones. Nos gana no tanto el cansancio, la pereza muchas veces, ¿verdad? Somos carnales, somos humanos. Ahora, no nos vamos a justificar, ¿verdad? Pastor, usted me entiende, ¿verdad? Yo tuve la intención de ir al culto a la misión el jueves, ¿qué día es hoy? Jueves, ¿verdad? No, el jueves, pero estaba cansado, y como Pablo era carnal, yo también, ¿verdad? Y no pasa nada, Dios comprende, somos humanos. No vamos a justificarnos. Pero esto es para que entendamos, hermanos, que necesitamos discernir entre lo bueno y lo malo de manera espiritual, porque hay una carnalidad que nos domina, y tenemos que decirle: Señor, dame entendimiento, dame la capacidad a través de las Escrituras y de tu Espíritu para poder distinguir qué me conviene y qué no me conviene. Pablo les dijo a los hermanos de Filipos, para que ustedes puedan aprobarlo mejor, necesitan conocimiento. Y yo le pido a Dios que ustedes abunden más y más en ciencia y en conocimiento, para que puedan distinguir y aprobar lo que es mejor, lo que te conviene y lo que no te conviene. Porque es importante, hermanos, conocer y desarrollar el discernimiento espiritual por nuestra constante carnalidad. Número 2, no solamente por la carnalidad que nos domina, sino también por la pecaminosidad que nos contamina. Vamos nuevamente a Romanos capítulo 7, versículo 25, Romanos 7, 25, donde nos dice la palabra de Dios así, Romanos 7, 25. Gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo, gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo, así que yo mismo con la mente, dijo Pablo, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne sirvo a la ley del pecado. Nuevamente vamos con Pablo. Pablo nos dice: soy carnal y me gusta pecar. Aunque él no quería pecar, pero había algo en su naturaleza humana, en su cuerpo, en sus sentidos. Dice: yo mismo en mi mente, en mi inteligencia, en mi humanidad, yo quiero servir y sirvo a la ley de Dios. Dice: pero con mi carne, mis sentidos, mi naturaleza, siempre me va a estar impele a pecar. La ley del pecado. Y Pablo dice: hay una ley no escrita. Hay una ley que se llama pecado. Es decir, hay un aspecto en mi vida que existe, hay un ente que no lo vemos, que se llama pecado, que está morando en mí y me hace pecar. Y tengo una lucha, porque en la mente yo quiero hacer lo correcto, pero ese ente viene y me está molestando para que caiga en pecado. ¿Por qué tenemos que aprender a discernir, hermanos, espiritualmente? Por la pecaminosidad que nos contamina. Hay pecado por todos lados, ¿verdad que sí? Por todos lados. Vemos la televisión, ya no vemos. Antes se prohibía y nos prohibían ir al cine. No ven al cine porque se ven películas, pero ahora el cine lo traemos en el celular. El pecado está por todos lados. No vayan a los bailes, muchachos, nos decían, nos tenían bien restringidos en la iglesia, yo me acuerdo. Hoy no es nada comparado ahí en la iglesia las restricciones y los límites que hay cuando nosotros estábamos en los jóvenes. Ni se imagina cómo nos traían. No les voy a platicar, ¿verdad? Anécdotas, pero... Y nos traían marcando el paso los hermanos, los diáconos, los mismos sugieres. Habíamos algunos que éramos
hacíamos travesuras nada más, ¿verdad? Pero había otros que sí eran muy maldosos entre el grupo de jóvenes. Y los hermanos nos traían, ¿por qué? Porque decían, es que hay pecado en ustedes y queremos ayudarlos, muchachos, nos decían. Y el pastor iba, nos predicaba y luego llegaba otro predicador, nos enseñaba, terminaban los cultos y los hermanos estaban viendo entre los cultos, en las acciones de gracias, los hermanos se paraban atrás de nosotros y ahí estaban, que no estuviéramos platicando. En los paseos, en las banquetes, en las salidas, porque sabían que había pecado y que hay pecado y en todos lados hay pecado. En el trabajo, en la iglesia, en la casa, en las instituciones educativas, en todos lados. Los muchachos que están estudiando, que ya graduaron de su profesión y están ejerciendo, se han dado cuenta. Pecado por todos lados. Pablo decía, la palabra de Dios dice, yo quiero servir a la ley de Dios en mi mente y lo hago, pero hay algo que me contamina que se llama pecaminosidad. Tenemos pecado en nuestras vidas, hermanos, que aún no le hemos confesado probablemente a Dios, para apartarnos de eso. Tenemos que aprender, Señor, yo quiero discernir entre lo bueno y lo malo, pero la pecaminosidad me impide. Ayúdame. Número 3, porque es necesario el discernimiento espiritual, no solamente por nuestra humanidad, sino por la pecaminosidad, pero también por la mundanalidad, hermanos, que nos extermina. Primera de Juan 2.16, un versículo muy conocido, Primera de Juan 2.16, Primera de Juan capítulo 2, versículo 16, dice la escritura así, Primera de Juan capítulo 2, versículo 16 y 17, es un versículo muy conocido, un pasaje, Primera de Juan 2, 16 y 17, ¿verdad? Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y luego aclara Juan, y el mundo pasa, y sus deseos también, pero el que hace la voluntad de Dios, ese es el que permanece para siempre. Este mundo es la mundanalidad, pues. Los deseos de este mundo son efímeros, dice Juan. Van a pasar, son pasajeros, no te dejes envolver con ellos, ni que te envuelvan, porque el mundo y sus deseos van a pasar, se van a acabar, pero si tú eres hijo de Dios realmente, tú vas a permanecer. Y cuando el mundo, y cuando te des cuenta que no valía la pena envolverte en la mundanalidad, en la pecaminosidad y en las atracciones de este mundo, te vas a dar cuenta que perdiste el tiempo, que te echaste a perder, que aprendiste cosas que no debiste haber aprendido, que miraste lo que no debías de haber mirado, que tocaste lo que no debías haber tocado. El mundo pasa y sus deseos, pero si el que hace la voluntad de Dios, ese va a permanecer. Pero ¿en qué situación, en qué estado? Claro, siempre somos pecadores, pero hay pecaminosidad que nos contamina. Por eso es necesario, queridos hermanos y muchachos, aprender a discernir para no ser contaminados, para no ser exterminados, para que la mundanalidad no nos extermine. El mundo es atrayente. Muchos cristianos se dejan envolver en sus seducciones, pero a la vez es tan confuso el mundo y es tan efímero que devora a quienes no distinguen su crueldad. Ahora estamos hablando que el mundo es malo porque nacimos en este mundo, en este planeta, ¿verdad? Dios nos ha dado la bendición de estar aquí. Somos humanos, no somos, dijo un hermano, somos terrícolas, ¿no? Somos humanos. Y aquí estamos. No somos malos. Tenemos naturaleza pecadora nada más, ¿verdad? Y la pecaminosidad nos inclina a tomar malas decisiones en ocasiones. Pero aquí estamos y lo que el mundo ofrece al cristiano pues es efímero. Y eso es lo que Dios dice, no te envuelvas en eso porque el mundo pasa. Es algo que se va a acabar, que va a terminar, que tiene un principio y que tiene fecha de caducidad. No te envuelvas, si tú eres mi hijo realmente, tú vas a permanecer para siempre, para la eternidad, pero quiero que vivas feliz, dichoso, quiero que aprendas a distinguir entre lo bueno y lo malo. Ahora en Primera de Juan 4.1, ahí mismo, Primera de Juan capítulo 4, versículo 1, Primera de Juan 4.1, dice la palabra de Dios, y les voy a presentar una razón más por las cuales tenemos que aprender a discernir lo espiritual. Primero dije por la carnalidad que nos domina. Número 2, por la pecaminosidad que nos contamina. Número 3, por la mundanalidad que extermina. Y número 4, por la religiosidad que predomina. Primera de Juan 4.1 dice, amados, dice Juan, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios,
porque muchos falsos profetas han salido del mundo. No te dejes llevar, no te dejes engañar, distingue. Si alguien viene y te presenta una religión mejor de la cual tú estás, distingue, probad los espíritus. Antes de que se terminara de escribir el Nuevo Testamento, antes de que el canon del Nuevo Testamento se cerrara, había ciertos dones revelatorios o ciertos dones de señal. Entre ellos estaba el don de discernimiento de espíritus. Algunos creen que todavía existe, yo en lo personal no creo. Ya terminó, porque tenía una función específica. Era el don de discernimiento de espíritus. ¿Qué era esto? Bueno, que era cierta habilidad, un don espiritual, es una habilidad sobrenatural dada por Dios a algunos de sus hijos en la iglesia, para servirlo a Dios en la iglesia. Y era el don de poder discernir o distinguir cuando alguien venía hablando y estaba respaldado por el Espíritu de Dios o no venía de parte de Dios. ¿Cómo se podía saber eso? Muy fácil, hermano. Ahora predicamos y tenemos la palabra de Dios enfrente de nosotros. Yo estoy leyendo versículos, ustedes lo están buscando en la Biblia, todo está reforzado en la palabra de Dios. Pero si imaginamos en este momento que si estuviéramos en los tiempos del Nuevo Testamento, en los tiempos de Pablo, por ejemplo, de Juan, no teníamos toda la Biblia completa, ni siquiera el Antiguo Testamento. Ya estaba cerrado el canon, pero pues no andaban con todos los rollos para todos lados los hermanos. No los vendían en las librerías cristianas. No, solamente estaban en las sinagogas, por decirlo. Así que tenían los cultos los hermanos en las casas y llegaba un predicador y decía, estaban predicando y si alguien decía, hermanos, yo vengo de parte de Dios, Dios me dio un mensaje, quiero dárselos a ustedes este mensaje, y decían, pues, ¿de quién será? Ustedes saben quién es Carlos Rojí, ¿verdad? Por eso están sentados escuchando. Pero si no me conocieran, el hermano Milton, el pastor Milton no me hubiera invitado. Porque hubiera dicho, ¿quién sabe qué va a enseñar? ¿Y quién sabe de dónde venga? ¿Y quién sabe dónde estudió? ¿Verdad? Pero supongamos que estábamos aquí en el culto y de repente llega alguien y dice, pues yo soy un siervo de Dios y Dios me trajo aquí, me reveló y ahorita iba rumbo a Tijuana, pero tuve una visión y Dios me dijo que viniera. Y viene alguien y empieza a predicar sin Biblia, sin nada. Estaría difícil, ¿verdad? Porque ahora decimos, la palabra de Dios dice esto, hermanos, Dios nos dice esto en el Antiguo Testamento. Mire, vaya conmigo a la Biblia, aquí en este pasaje, aquí está, y los buscamos, pero antiguamente no existía eso. No existía la palabra de Dios completa, entonces había ese don de discernimiento de espíritus. Había hermanos que dijeran, a ver, este hermano, aquí dice que hermano, yo el otro día lo miré en la cantina, este hombre, este no viene de parte, no, este nomás viene a sacar dinero. O si no se conocía, ¿verdad? A ver, hermano, pues si Dios lo trajo, pues parece enfrente, le vamos al tiempo para que predique. Y el que tenía el don de discernimiento de espíritus decía, bueno, pues este viene de parte de Dios. El Espíritu de Dios le hablaba. Dice, así, confírmalo. Entonces él levanta y dice, hermanos, adelante, hay que dejarlo hablar, porque Dios lo ha enviado. Hay un mensaje que darnos. Don de discernimiento de espíritus. ¿Sí me doy a entender? Juan les dice a los hermanos, probad los espíritus. Examínenlos, distingan. Los que tienen el don de discernimiento, ejérzanlo, porque no los van a contaminar con alguna enseñanza supuestamente que de parte de Dios cuando no lo sea, si es que no lo es. Probad los espíritus si son realmente de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Sí me doy a entender, hermano? Dice, ¿por qué tenemos que aprender a discernir espiritualmente? Por la religiosidad que predomina hoy en día. Hay muchas supuestas iglesias que no deberían de llamarse iglesias hoy en día porque no enseñan el Evangelio de Cristo. Porque no predican, no exaltan a la persona ni la obra de Jesucristo. Hay muchos grupos religiosos que no se llaman iglesias, que sí deberían llamarse iglesias porque lo son. Pero hay muchos que se levantan diciendo que vienen de parte de Dios cuando realmente no lo son. Hace falta discernir. ¿Me doy a entender, hermano? Discernir. Cristianos que un día, por ejemplo, profesaron su fe en Jesucristo, ahora están, por ejemplo, con los ruselistas o con los testigos de Jehová. O están otros con otros grupos religiosos, algunas sectas o algunas otras religiones, entre comillas, o sencillamente en otros lados, porque un día llegó una iglesia, voy a terminar ya, apenas voy en el primer punto y son 4, pero voy a terminar.
Un día estábamos allá en Baja California Sur y de repente yo estaba predicando un culto en la noche y llegó un hombre, él se sentó y escuchó y a todo decía que sí, y todo que sí. Cuando terminó el servicio, bueno, le di la bienvenida y me dijo, pues yo vengo de Cuernavaca, soy de la Iglesia Bautista por muchos años allá, veintitantos, 22 años de la Iglesia Bautista, dice, y bueno, aquí estoy, Dios me trajo por cuestión del trabajo, era piloto aviador. Y bueno, llegó allí, se identificó como bautista y todo eso, y como cristiano básicamente. Y terminó el culto y se acercó, platicamos, y pues no se iba. Nosotros vivíamos en la parte de atrás del templo, digo, pues vamos a tomar un café a ver qué más le puedo sacar a este hermano, ¿no? Dice, porque voy a estar viniendo todavía algunos meses aquí. Bueno, pues adelante. Y bueno, y ahí estaba, entonces ya comenzó. Es el mascarón. 22 años en la iglesia bautista y me di cuenta que era un fiasco. Dijo, que estaba errado. Perdí mi tiempo 22 años. 22 años de mi vida echados a la basura, comenzó a decir. Le digo, ¿por qué dice eso? Le digo, que no fue salvo en la iglesia bautista y quítale el adjetivo bautista, el apellido. Le digo, ¿pero qué no fue salvo en esa iglesia cristiana? Si no quiere decir bautista. Dice, sí, Dios me... Entonces no perdió el tiempo, no fue nada echado a la basura. Y me comenzó a platicar. Y entonces comenzó a quererme enseñar, supuestamente con la Biblia, todo lo contrario a lo que yo había predicado esa noche. Yo le dije, hermano, discúlpeme, le digo, pero no podemos seguir esta conversación, no estamos en sintonía. La Biblia dice, estarán dos juntos si no estuvieran andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, no podemos. Usted sabe lo que yo prediqué y usted sabe bien lo que yo creo, por tantos años que estuvo en una iglesia de la misma denominación, usted sabe bien entonces lo que yo creo, lo que yo predico, y más que eso lo que la Biblia enseña, más que un apellido, que es lo que la Biblia enseña. Así que no puede usted venirme aquí con toda la libertad que usted cree que tiene, de venir a mi casa y decirme que estoy errado. Digo, esa es la labor del Espíritu Santo, no de un hombre. Yo le agradezco que haya venido, si quiere venir a nuestra iglesia a los cultos, es libre de que venga. Le digo, pero no quiero que hable con los hermanos de este asunto. De hecho, ellos no le van a escuchar. Uno que los confunda, le digo, porque no viene de Dios. Digo, el diablo los desvió, lo confundió. Así que venga, pero no quiero que trate a los hermanos, si usted les va a enseñar lo que me está diciendo. Le digo, porque el que está errado doctrinalmente, pues es usted. Le digo, yo con toda sencillez le puedo aceptar si el Espíritu Santo me dice a mí que estoy mal, le digo, pero estoy convencido de lo que creo. Y bueno, trató de ahí de aliviar un poquito el asunto, volvió a ir y siguió diciendo y enseñando. Dice la Biblia, no todos. Probad si todos los espíritus son de Dios, porque unos que no vienen de parte de Dios. Hay religiosidad, hermanos, que nos envuelve muchas veces, que nos desvía. El hecho de tener una religión no sirve de nada. En el sentido de salvación, a eso me refiero, ¿verdad? Porque la religión pura y sin mácula, dice la Biblia, es visitar a las vidas y a los huérfanos en sus tribulaciones y mantenerse sin mancha del mundo. Es una práctica, más que una creencia, una religión. ¿No? Pero en cuanto a salvación no sirve de nada el obrar. Pero debemos tener mucho cuidado de aquellos que se dejan dominar y llevar por una determinada religión que sabemos que no son de Dios. Tienes que aprender a discernir, dice la palabra. Discierne. Debes de tener tus usos, que por el uso, debes de ejercitar tus sentidos en la fe para poder distinguir qué es de Dios y qué no es de Dios. Quién viene de parte de Él y quién no viene de parte de Dios. Y lo que no es de Dios, hermanos, no hay punto neutro, ¿es de Dios o de quién es? Del diablo, ¿verdad? No hay un... Bueno, si no es de Dios, vamos a ponerlo aquí en medio, ¿verdad? Para que... Ahí es de pura viadita, no. Es del diablo. Necesitamos reaccionar como cristianos y desarrollar discernimiento espiritual. Que Dios nos ayude, hermanos y muchachos, a aplicar su palabra y recordar lo que ya sabemos. No es nada nuevo, sencillamente ya lo sabemos, tantos años en el Evangelio, y es un recordatorio nada más de que tenemos que aprender a desarrollar la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo de Dios y lo del mundo y lo de Satanás, entre buenas personas y malas personas, buenos cristianos y malos cristianos, de lo que es de Dios y de lo que no es, en lo que es religiosidad, pecaminosidad, y lo que es de Dios y lo que le agrada a Él. Si Dios lo permite, quizás en alguna ocasión más adelante terminaremos con el punto 2, 3
y 4. Por lo pronto, por lo menos para que nos vayamos a casa masticando un poquito esto que miramos en esta noche. Bien, vamos a terminar. Gracias, hermanos. Yo no sé cuánto tiempo el pastor Milton les enseña, pero llevo 34 minutos. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿No? ¿Está bien? Ok, vamos a orar para terminar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la enseñanza de hoy, por el recordatorio más bien de este estudio bíblico. Te pido que nos ayudes a poder desarrollar siempre, Señor, esta capacidad que tú nos has dado como cristianos, como tus hijos, al darnos a tu Espíritu Santo, morando de manera permanente, y también al proveernos de tu palabra, Señor, para que juntos, en combinación, podamos aprender a probar lo que es mejor, como dice la Biblia, como Pablo les instó a los hermanos de Filipos, poder aprobar lo que te da gloria, lo que te agrada, y poder elegir por ello. Padre, te pido que nos des tu bendición, te pedimos por el pastor Milton para que le guardes y le cuides donde esté, tráele con bien de donde anda, bendice los cultos entre semana que tienen aquí en la misión en Tecate, a los hermanos, a los niños, a quienes han dejado de venir para que puedan regresar y pronto puedan haber más gente, Señor, de los que ya no han venido, que puedan volver y que tú bendigas, Señor, a los muchachos y a los hermanos Ibarra también que prestan su hogar para que tu nombre sea predicado y tu palabra sea expuesta, Señor. Bendice esta noble congregación por amor a tu grande nombre y que tu nombre siempre sea ensalzado y glorificado en este lugar. Te damos gracias, te lo pedimos, Señor amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.